tardes, mi nombre es Carlos Peña. Les voy a contar un poco qué fue lo que hicimos. Esto se trata de una estructura real, terminada, cumpliendo normas, todas sus cosas, y como ejercicio adicional quisimos incorporar el aislamiento sísmico para ver qué pasaba principalmente. Les voy a contar qué fue lo que hicimos, que hay algunas conclusiones bastante interesantes de este ejercicio tan simple. El sistema estructural es ese que vemos ahí. Se trata de 6 silos de manto de acero. Cada uno de ellos tiene una capacidad de almacenamiento de cemento de 1000 toneladas y están montados sobre una mesa de hormigón armado hecha de marcos. Todos estos silos tienen descarga centrada, todo este sistema está sobre un mat de fundación. Aquí, bueno, no es relevante para... Dimensiones de estas cosas, para que nos hagamos una idea. La mesa tiene una altura del orden de 6 metros y los silos por sí solos alcanzan casi los 14 metros, diámetros de 7 metros, son estructuras bastante grandes. El objetivo de este estudio, ¿cierto? Por un lado, queremos estudiar un poco, comparar la respuesta con dos sistemas de aislamiento. Un sistema de aislamiento tiene todos los aisladores idénticos y otro que estamos considerando, entre comillas, optimizado, tiene aisladores más pequeños. Son los mínimos que podíamos poner para lograr el resultado que andábamos buscando. Ahora, esto de optimizado es súper discutible. El objetivo de esa optimización era única y exclusivamente hacer más barato el aislador, y nada más. Como segundo objetivo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a analizar la distribución de carga dentro de los silos, centrada y excéntrica, con las máximas excentricidades que podía presentar esta estructura. El diseño, ¿cierto? Primero tenemos que estudiar un poco los niveles de llenado de estos silos. Operacionalmente, estos silos, esto es a nivel estático, ¿cierto? La mayor parte del tiempo, estos silos debieran ser capaces de alcanzar un llenado del 80% en su capacidad conjunta. Sin embargo, claro, cada silo de manera aislada tiene que ser capaz de aguantar su llenado máximo. Esto no debiera coincidir con el llenado de un segundo silo, ¿cierto? Para condición sísmica por motivos de proceso, se estima que la mayor parte del tiempo no debiera existir una carga conjunta en todos los silos mayor al 50% de su capacidad conjunta. Ahora, claro, si esto almacena 6.000 toneladas, estamos hablando que sísmicamente tenemos que ocupar 3.000 toneladas, pero no repartidas de manera uniforme en todos los silos. En este caso se asumió que 2 de esos silos van a estar al 80% y los otros 4 al 35%. Solicitaciones de diseño, para que nos hagamos una idea del orden de carga, del orden de magnitud de estas cargas. Tenemos el peso de los silos, el peso del hormigón, el peso de los equipos en los techos y sin duda las cargas de material almacenado son las mayores, ¿cierto? Estamos hablando de 4.800 toneladas en su conjunto. Para la condición sísmica, 3.000 toneladas, 800 en 2 silos y 350 en los otros 4. Solicitaciones de origen sísmico. Para la base fija, que la vamos a mostrar solamente en modo de comparación, que es lo que realmente se construyó, vamos a usar la 2369 y para las condiciones aisladas la 2745. ¿Ya? Tenemos zona sísmica 3, suelo tipo 2 y categoría C2. Eso es un factor de importancia 1. Ubicación del sistema de aislamiento. Decidimos ponerlo en la parte superior de las vigas, ¿cierto? Estamos hablando de vigas en voladizo. Casos de diseño. Consideramos 4 casos, que son los más interesantes, ¿cierto? Tenemos un caso 0, que es la estructura en base fija, con la distribución de material dentro de los silos de forma simétrica. Tenemos un caso 1, que también tiene la carga simétrica, pero es aislado con dispositivos idénticos, todos iguales. Tenemos un caso 2, aquí empiezan las excentricidades. Tenemos los aisladores que son todos idénticos con el material excéntrico. Y tenemos un último caso, que es el caso 3, donde tenemos los dispositivos optimizados, ¿cierto? Más baratos, entre comillas, con esta carga excéntrica. Ahora, ¿de dónde viene esa excentricidad? Bueno, el peso sísmico sobre el sistema de aislación es de 4.145 toneladas. Pero solo, la carga centrada de esas 4.000 son 3.250. Solamente 900 toneladas tienen excentricidad, que son los silos que están en un borde. Lo vamos a ver en una figura siguiente. La excentricidad de esos hilos al 80% es de 8 metros. Claro, pero si yo considero
cuánto se mueve el centro de gravedad de toda esa carga sobre el sistema de aislamiento, en realidad solo se movió 1.74 metros. Eso significa que estamos hablando de una excentricidad natural del orden de un 7% del sistema aislado. Ahí está la ubicación de los silos con carga excéntrica. Diferenciación de aisladores, ¿cierto? Sabemos que en uno de los casos los aisladores son todos iguales, pero en el otro no. Aquí tenemos 4 tipos posibles de aisladores. ¿Por qué dijimos 4? Bueno, los 2 centrales van a tomar la mayor carga vertical, ¿cierto? Los 4 de las esquinas van a tomar la menor carga vertical, por lo tanto ahí hay una diferenciación bastante grande. Después el grupo 2 y 3 son perimetrales. Para el caso optimizado, decidimos que solo esos perimetrales, grupos 2 y 3, iban a tener corazón de plomo para tener toda la disipación de energía orientada en el modo torsional. Rápidamente nos dimos cuenta que el grupo 2 y 3 terminaban siendo aisladores iguales. Características del sistema de aislamiento. Tenemos los dos sistemas aquí, ¿cierto? El sistema en que son todos iguales, son aisladores de 1 metro de diámetro con corazón de plomo de 15 centímetros. En el caso optimizado, como les decía, solamente el grupo 2 y 3 tiene tiene corazón de plomo de 20 centímetros. Características comunes a todos estos aisladores. Decidimos que el módulo de elasticidad de la goma iba a ser ese, que las láminas de goma iban a ser todas de 8 milímetros y que las láminas de acero son de 3 milímetros. Cosa súper importante, tenemos una reducción en el consumo de goma del 46,4%. Hay una disminución efectiva del consumo de materias primas. En el caso del corazón de plomo disminuimos un 11%, que no es mucho. Ahora, ¿qué criterios uno puede ocupar para estas cosas? Porque esto es comparable. Nosotros quisimos, como objetivo, plantearnos la posibilidad de que el amortiguamiento no fuera más allá de un 20%, porque queríamos disminuir los desplazamientos de diseño a no más de la mitad, porque es un valor muy fácil de lograr en la construcción. No queríamos pasarnos un poco de eso. Linealización equivalente. Esto es lo que usamos y que ya conocemos muy bien para simplificar los análisis a nivel de diseño de los aisladores sísmicos, ¿cierto? Definimos un K y un periodo efectivo para un desplazamiento que previamente conocíamos. Aquí tenemos, ¿cierto?, algunos datos de esta cosa. ¿Qué es lo que importa entender en esta parte? Que tenemos desplazamientos de diseño del orden de los 20 centímetros y que para los sistemas de aislamiento que tenemos diseñados nos conduce a amortiguamientos del orden del 22%. ¿Ya? Con eso estamos reduciendo a la mitad más o menos la demanda sísmica respecto al 5% estándar. No sé si funcionan los videos, esos son los modos de vibrar. Los modos de vibrar centrados de la base fija y de la base aislada. Si ustedes se fijan, el cambio en los periodos es notable. Ojo que, insisto, aquí nuestro objetivo de diseño era el amortiguamiento y el periodo efectivo es solo un derivado de eso. ¿Ya? Las condiciones excéntricas, ¿cierto? Aquí tenemos las dos condiciones excéntricas para que veamos un poco cómo cambian los modos de vibrar. Se nota claramente la excentricidad. ¿Ya? A nivel de reacciones basales de diseño, ¿qué cosa más o menos tenemos? ¿Cierto? Aquí nos interesa solamente fijarnos en los cortes elásticos. ¿Ya? Tenemos cortes elásticos para el caso de la base fija de 3.700 toneladas y para los casos aislados están en el orden de 560 a 400 toneladas. La verdad es que la reducción es notable, tanto así que para diseñar para el corte mínimo, ¿cierto?, que nos exige la 2369 porque es una estructura industrial, en el caso de la base fija ocupamos el factor R como 5, ¿cierto?, porque nos queda sobre el mínimo, pero en todos los casos aislados el R que podemos usar resulta menor que el 2 que nos permite la norma 2745. De hecho, en el caso del optimizado, el R entre comillas resulta menor que 1. Sabemos que eso no tiene sentido físico y lo podemos limitar a 1, ¿no? Pero aquí solo estamos haciendo una comparación superficial. Deformaciones de diseño en la interfaz aislada, ¿cierto? Para los tres casos se parece mucho. Claro, porque los amortiguamientos son muy parecidos. ¿Cuánto mayor es la deformación del caso excéntrico al caso centrado? Tenemos que las deformaciones han subido hasta unos 20 centímetros y medio desde los 18. En realidad el orden de magnitud se ha mantenido.
la torsión no ha sido tan fuerte. Después de eso lo que hicimos fue verificar esta estructura con análisis no lineales en el tiempo para 3 registros artificiales que son los mismos que hemos usado en los otros estudios, ¿cierto? Yoyeo, que tenemos las dos componentes, transversal y longitudinal, que se ajustan de buena manera al espectro de la norma 2745. Tenemos concepción, transversal y longitudinal, y tenemos constitución, también transversal y longitudinal. Al correr estas cosas tenemos las siguientes respuestas. Para ubicarnos un poco en las direcciones de estas cosas, la dirección longitudinal es la dirección X y dirección local 2. Solo para que más adelante aparecen unos gráficos. El aislador número 5 que aparece ahí, está ubicado en el lado en que la excentricidad disminuye los desplazamientos máximos, y el aislador número 8 está ubicado en el lado donde la torsión aumenta los desplazamientos máximos, ¿ya? Es el 8 el que en realidad nos interesa más para efectos de control, pero el 5 lo vamos a mirar. Corte basal longitudinal. Primero, ¿cierto?, comparamos el caso 0, que es la base fija, con el caso 1, que es la base aislada con aisladores iguales. Esto es solamente para ver cómo disminuye la respuesta elástica. Disminuye drásticamente y eso ya todos lo sabemos. Solamente queríamos verificarlo. Aceleraciones absolutas en el centro de gravedad del silo. Lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué en el centro de gravedad del silo? Porque recordemos que esos tipos de elementos fallan por pandeo en compresión, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta elástica es muy deseable en ese tipo de elementos. Historia de esfuerzo de formación del aislador 8. Recuerden que ese es el que tiene la mayor exigencia por la torsión. Tenemos un ciclo de histéresis, ¿cierto?, del caso 1, un ciclo de histéresis del caso 2 y un ciclo de histéresis del caso 3. Vemos que entre el caso 1 y 2, que es donde se incorpora la torsión, básicamente no hay diferencia. En el caso 3, que es el optimizado, hay una tremenda diferencia. Pero ojo, acordémonos que en el caso 3, el aislador 8 tiene un corazón de plomo bastante grande, porque el plomo se eligió incorporar en el sector perimetral. Creo que eso me lo salté, pero a nivel de cada aislador, cuando son iguales, tenemos un amortiguamiento del orden del 22%. Cuando tenemos los aisladores diferentes, aquellos que tienen corazón de plomo llegan a amortiguamientos del orden de un 32% para el aislador. Eso se traduce al estudiar la base completa en un 22-23% también, pero el aislador solo tiene un 32%, por eso ese ciclo es mucho más robusto. Esto es bien importante. Historia de deformación compuesta del aislador 8. Para los 3 casos de análisis. Para el caso centrado tenemos un máximo desplazamiento de 15,6, el caso excéntrico de 16,3 y el caso optimizado de 15,6. Bastante menos que lo que habíamos obtenido del análisis lineal elástico, que era del orden de 20. ¿Ya? Corte basal a nivel de la estructura, 524, 483, 446. Esos son bastante parecidos a los elásticos que habíamos obtenido del análisis modal espectral. Amortiguamientos, esto me lo voy a saltar, que quiero pasar a las conclusiones, que son varias. Conclusiones para este análisis, por lo menos. Bueno, lo que nosotros ya sabemos, que las soluciones que incorporan dispositivos de aislamiento reducen las demandas elásticas al menos un orden de magnitud. Estamos hablando de 85-90% de reducción en respuesta elástica. Las formas modales cambian, ¿ya? No solo cambian los periodos, cambian las formas, muy importante. Los mayores amortiguamientos del sistema aislado se concentran en los dispositivos y no en la estructura. Eso significa que reduzco el daño o anulo el daño en la gran mayoría de los casos. La disminución del momento volcante a nivel basal, estamos viendo en el nivel de fundaciones, ¿cierto? Actúan dos efectos. Primero, que el corte basal disminuye, pero también, como las aceleraciones en altura no tienen mucha variación, disminuye el brazo de esa fuerza volcante. Por lo tanto, tengo que a nivel de fundaciones el efecto es doble. Tengo dos ganancias. Esto es bien importante y se los voy a leer directamente. En el caso de las estructuras industriales, el recambio de equipos o upgrade de los procesos productivos corresponde a una actividad común. Eso es muy diferente a la estructura habitacional. Esa situación modifica las solicitaciones varias veces durante la vida útil de la estructura. ¿Qué pasa con los aisladores? En general, un aislador no es reforzable, no es fácil de reforzar. Por lo tanto, el diseño tiene que tener un especial cuidado en generar sobredimensionamientos razonables que puedan cubrir estos eventos de una manera fácil, ¿ya?
¿Qué otra cosa tenemos? Que en las estructuras industriales, ¿cierto?, la definición donde se instalará el aislador debe tener un detallamiento especial. Bueno, eso pasa en todos los casos, pero en este caso es bastante posible que yo, si necesito cambiar el aislador, necesite cambiarlo por un aislador mayor. Por lo tanto, debo dejar esos espacios. Los análisis dializados claramente tienen un costo de HH en ingeniería mucho menor que los análisis tiempo-historia no lineales en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, son un aporte a la ingeniería práctica muy fuerte, simplifica mucho las cosas y además generalmente son muy conservadores. En el caso estudiado, dos juegos de aisladores muy diferentes, ya vimos que uno tenía la mitad de la goma del otro, llegaron a una respuesta, incluyendo torsiones naturales, que es prácticamente la misma. ¿Ya? Esto muestra la gran versatilidad que tienen estos sistemas y la poca sensibilidad que se puede lograr bajo algunas circunstancias determinadas. Si bien la propuesta optimizada reduce mucho los costos en estructuras industriales, hay otro tipo de condiciones que controlan el diseño. Por ejemplo, el uso de aisladores idénticos tiene ventajas constructivas inmediatas desde el punto de vista de la estandarización, y también existe la posibilidad de que los dispositivos de recambio en bodega sean únicos para toda la estructura. Ojo que esto también empieza a dar la idea de que a lo mejor yo en varias estructuras puedo usar el mismo aislador, ya que estamos mostrando que se puede controlar la respuesta, que la respuesta es, digamos, invariante sobre ciertos parámetros, ¿ya? Por ese lado, debiera recomendarse de todas maneras el uso de aisladores idénticos, por sobre el ahorro que uno pudiera tener con los aisladores diferentes, que son solo costos directos. Bueno, por último, el uso de sistemas de aislamiento en las estructuras involucradas, ¿cierto? Primero, trata de flexibilizar la interfaz para bajar la demanda sísmica, pero al mismo tiempo se incorporan amortiguamientos fuertes para controlar las deformaciones. Eso en estructuras industriales es tremendamente importante. Bueno, y con eso termino. Simplemente les muestro un último video de la respuesta en el tiempo para el caso de Yoyeo de los dos sistemas, uno con aislación centrada y el otro con la aislación excéntrica. Podemos ver, ¿cierto?, en esos videos que en realidad la torsión existe, pero está bastante controlada y bastante limitada. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Ian. Dado la incertidumbre de la carga que le produce esa excentricidad de masa, ¿no consideraron un amortiguador friccional que directamente elimina el problema torsional? No hay una incertidumbre mayor. Ese es un tema que no me metí mucho, pero es por un tema de proceso. Todo el llenado de los silos puede ser absolutamente controlado. Entonces, para el diseño de las estructuras más fijas también, uno dice, bueno, tienes 6 silos para 6.000 toneladas, ¿cómo se te ocurre diseñar el caso sísmico para 3.000? Bueno, por un tema de procesos, cuando uno tiene estructuras industriales de este tipo, los silos son pulmones de la planta, entonces no me sirven llenos porque detienen el proceso hacia atrás, y si están vacíos, detienen el proceso hacia adelante. Entonces me permiten cortar las líneas productivas. Por eso ese 50% es un buen valor. Ahora, el decidir qué silos llenar al máximo, el 80%, se puede decidir. En este caso se decidió que fueran las dos centrales para no tener excentricidad natural. ¿Ya? Nosotros hicimos este análisis para ver, y bueno, si se les ocurre llenar los dos del borde, ¿qué pasa? ¿Los aisladores son capaces de soportar eso o simplemente esto falla? Vimos que en realidad no había riesgo de falla. Hay una torsión, efectivamente, pero los aisladores eran capaces de soportarlo sin ningún problema. Sí, adelante. Buenas tardes. Interesante el trabajo. Me quedó una duda, discúlpeme. Es relacionado fundamentalmente con el corazón de plomo, ¿no? Es decir, no sé si ustedes controlaron la afluencia, porque me da la impresión de que 15 centímetros para un aislador de 1 metro, digamos, puede tener fluencia del plomo. Y segundo, para lograr un 33%, 32% de amortiguamiento en esos aisladores, en realidad el corazón de plomo debería tener un mayor diámetro. Yo no sé si no interpreté la segunda parte que usted dijo, que el plomo estaba distribuido de otra manera. Discúlpeme, esa es la duda. Sí, es justo eso. No ahondé eso, pero tiene razón en la pregunta. A ver, el plomo fluye siempre.
a la primera tensión de corte, esa cosa fluye. Fluye, efectivamente, para todos los casos. Hay una cosa que es bien importante. Cuando nosotros estudiamos esto ya a nivel práctico, con los proveedores, ¿cierto?, nacionales que son Bulco y Ferrocaucho en general, claro, teóricamente yo puedo llegar al amortiguamiento del 32% en el aislador grandote con un corazón de plomo más grande, pero en la práctica eso es difícil, eso es más teórico. El 20% es fácil, es práctico, es normal. Entonces por eso nosotros dijimos, ya, chuta, pero ese aislador que le estás poniendo un corazón de plomo tan grande, para llegar al 32%, ¿lo pondrías en terreno? Yo no lo pondría. Pero en realidad lo que aquí quería era llegar a un amortiguamiento global de toda la base del 20%, compensado con los otros que no tenían plomo. No sé si respondí la pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Agradecemos nuevamente. Muchas gracias a todos. Continuamos entonces con la siguiente presentación.